Dios te bendiga, que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Quiero compartir algo con ustedes, algo muy hermoso, algo por petición de alguien. Un caballero me dijo que quería saber algo sobre el descanso en la noche, es decir, cuando estamos durmiendo. ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con nosotros? Si es verdad lo que se nos viene a la mente, lo que soñamos. Vamos a darle una respuesta, y no hay respuesta mejor que aprovechando pues este estudio que quiero compartirlo con ustedes, a la vez pues la respuesta de este caballero. Y quiero decirle pues que lo que usted debe de hacer y no debe de hacer antes de dormir. Vamos a enfocarnos en este bello estudio, muy maravilloso. Dormir no es simplemente cerrar los ojos y desconectarse del mundo. Aunque no lo percibas, es un acto profundamente espiritual. Así como los sacrificios eran ofrecidos en el altar del templo, tu descanso también puede convertirse en una ofrenda, en un acto de adoración silenciosa o en una rendición inconsciente a influencias que no vienen de Dios. ¿Lo habías considerado alguna vez o no? Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, no estaba dando una lección superficial sobre moralidad, estaba revelando una verdad espiritual poderosa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Corintios 6:19. Esta afirmación va mucho más allá de cuidar lo que comes o cómo te vistas. Es un llamado a reconocer que cada acto físico, incluso dormir, tiene repercusiones eternas. Tu cuerpo no es tuyo, le pertenece al Señor. Eso incluye tu descanso. Mientras duermes, tu alma no se apaga. Tu espíritu no descansa. Aunque tus ojos estén cerrados, tu habitación se llena de presencia. Algunas traen paz, otras opresión, porque aunque muchos lo ignoran, el sueño es uno de los momentos donde el mundo espiritual se manifiesta con más intensidad. Dios puede visitarte, pero también el enemigo puede visitarte. Por eso no es irrelevante cómo, dónde ni en qué estado entregas tu cuerpo al descanso. Dormir no es neutral. O tu descanso honra a Dios, o se convierte en una oportunidad para que el enemigo actúe. ¿Y cómo se define esa diferencia? Por la pureza del alma, pero también por la disposición del cuerpo. El templo tenía instrucciones específicas sobre cómo debía presentarse la ofrenda. Hoy tú eres ese templo. ¿Estás cuidando cómo ofreces tu cuerpo cada noche? ¿Estás descansando como un hijo del rey o como alguien que no sabe que hay una guerra espiritual en marcha? Cuando caes rendido en tu cama, tal vez creas que nada importa. En el cielo, ese momento es observado. Tu forma de descansar puede liberar promesas o abrir puertas cerradas. Tu cuerpo sobre el colchón se convierte espiritualmente en un altar donde se honra a Dios con confianza, fe y protección, o se facilita la introducción del diablo por ignorancia o desobediencia. Por eso muchos creyentes duermen mal, sueñan con cosas perturbadoras, se levantan más agotados que cuando se acuestan, o sienten presencias oscuras en la madrugada. No se trata solo de estrés o cansancio físico, muchas veces es una señal espiritual que tu altar nocturno está contaminado. Estás ofreciendo tu cuerpo al descanso, pero sin discernimiento. Estás usando el templo sin consagrarlo. Aquí es donde todo cambia, porque a partir de hoy vas a comenzar a ver tu cama de forma diferente. Ya no será solo un lugar de comodidad, sino un espacio de consagración. Tu habitación no solo será un cuarto cerrado, sino un territorio espiritual donde se libra una batalla invisible. Y tu cuerpo, cansado o no, será ofrecido con conciencia, con reverencia y bajo la cobertura del Espíritu Santo. Recuerda, donde hay un templo hay presencia, y donde hay presencia hay poder. Así que cada vez que te acuestes, hazlo con la conciencia de que estás entrando en un lugar santo, porque tu cuerpo no es un simple recipiente, es un altar vivo, y cada noche sin saberlo estás presentando una ofrenda. Que esa ofrenda sea santa, que ese descanso sea adoración. Si el cuerpo es un altar,
entonces el sueño es el momento en que ese altar quede expuesto. Dormir no es simplemente descansar, es cruzar, es un umbral. Mientras el mundo se detiene, mientras cierra los ojos, en realidad es cuando el mundo espiritual se activa con mayor intensidad. Ves allí en la profundidad del silencio nocturno, donde las batallas invisibles se intensifican. Lo que ocurre mientras duerme puede marcar destinos, sellar pactos o abrir puertas que jamás deberían haberse abierto. Jesús en una de sus parábolas más reveladoras nos dejó una advertencia. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mateo 13:25. ¿Te das cuenta? No fue mientras trabajaban, no fue mientras comían, fue mientras dormían. El enemigo aprovechó el descuido, la falta de vigilancia espiritual, y entró en acción. Esto no es solo una figura agrícola, es una alerta profética para todo creyente que descuida su vida espiritual cuando cae en sueño. Porque el sueño no es una pausa, es una transición. Es el momento en que el alma se desprende parcialmente del cuerpo y accede a dimensiones que no percibimos con los sentidos naturales. Allí el Espíritu Santo puede descender con revelaciones, advertencias, instrucciones y visiones. Pero también es allí donde el enemigo espera para sembrar confusión, temor, pesadilla, opresión e incluso contaminación espiritual. Lo que no enfrentaste en oración durante el día puede volverse contra ti en la madrugada. Muchos no entienden por qué sueñan con cosas turbias, por qué se despiertan angustiados o por qué sienten una presión inexplicable sobre el pecho mientras duermen. No es solo psicológico, es espiritual, es la señal de una guerra silenciosa que se libra cada noche sobre sus almas. La forma en que duermes, en qué posición duermes, con qué pensamiento, en qué ambiente puede ser una declaración inconsciente de victoria o de rendición. ¿Quién tiene acceso a tu alma mientras duermes? ¿Qué atmósfera has permitido que se instale en tu habitación? ¿Qué puertas has abierto incluso sin darte cuenta? Porque lo que portas durante el día afecta lo que enfrentas en la noche. La forma en que te entregas al sueño puede ser como un guerrero que entra en una fortaleza o como alguien que deja abierto la puerta al ladrón. Es necesario entender esto. El enemigo no necesita que lo invites con palabras. A él le basta solamente con tu diligencia. El desorden espiritual, el pecado no confesado, la falta de oración, la entrega al cansancio sin consagración, todo eso es un permiso para el diablo. Mientras crees que estás descansando, puedes estar perdiendo terreno. Lo que ocurre en el sueño no se queda allí, se proyecta en tu día, en tu mente, en tu ánimo, en tu salud, tus decisiones. Pero también hay esperanza, porque así como el enemigo puede sembrar cizaña, el Espíritu Santo puede plantar vida, paz, revelación y propósito. Cada noche es una oportunidad, una nueva puerta. Cuando te alineas con Dios antes de dormir, estás sellando tu habitación como un territorio sagrado. Estás cerrando toda entrada al enemigo y declarando que incluso tu descanso le pertenece al Señor. El sueño es más que una función biológica, es una dimensión espiritual y quien lo entiende no vuelve a dormir igual, porque sabe que cada noche es una batalla. Es solo los que velan en el espíritu, incluso mientras duermen, son los que despiertan con victoria. Todo en la palabra de Dios tiene un propósito. Nada es casual, mucho menos simbólico sin intención. Hasta los detalles más pequeños están cargados de significado espiritual profundo. Cuando la Biblia habla del lado derecho y del lado izquierdo, no lo hace como una simple referencia espacial. Habla de realidades eternas, de separación entre la luz y las tinieblas, de juicio y de recompensa, de aceptación y de rechazo. Eclesiastes 3:2 dice, el corazón del sabio se inclina a la derecha, mas el corazón del necio a la izquierda. Esta afirmación va mucho más allá de una simple metáfora moral. El sabio, aquel que busca a Dios, se alinea con lo que representa el lado derecho, la obediencia, la verdad, la bendición. En cambio, el necio, quien se aleja de la voluntad de Dios, se inclina hacia el lado de la rebeldía, del juicio y de la confusión espiritual. Jesús mismo, cuando habla del juicio final en Mateo 25:33, dice que separará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. La derecha en el pensamiento bíblico siempre ha estado asociada al favor divino, al lugar de autoridad y honra.
Es allí donde se sienta el Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Es el lugar de victoria, de dirección, de gobierno espiritual. La izquierda, en cambio, es símbolo de exclusión, de advertencia, de separación eterna. ¿Por qué todo esto importa cuando hablamos de la forma en que dormimos? Porque si el cuerpo es un templo y el sueño es un campo espiritual, entonces la dirección a la que nos posicionamos no es neutral, representa algo, proclama algo. El lado en que reposas cada noche puede estar alineando tu cuerpo con el simbolismo de bendición o con el de juicio. No es superstición, es discernimiento espiritual. Muchos creen que estas cosas no tienen peso, que son detalles irrelevantes, pero los detalles en el reino de Dios siempre han tenido un valor profundo. El tabernáculo debía construirse con medidas exactas. Los sacrificios se ofrecían de formas precisas. Los sacerdotes se vestían con ropajes específicos. ¿Y tú crees que la forma en que posicionas tu cuerpo durante el sueño no tiene consecuencia espiritual? No se trata de vivir con miedos, sino con conciencia. Dormir del lado derecho no es un ritual mágico, es una declaración simbólica de alineación con lo que representa el favor de Dios. Es decir, quiero estar del lado de la luz, del orden, de la bendición, del gobierno de Cristo en mi vida. No es el cuerpo lo que decide tu destino, es el corazón. Pero el cuerpo puede proclamar lo que hay en el corazón incluso mientras duermes. Así como el sacerdote ofrecía sacrificios de forma ordenada en el altar, tú estás llamado a ofrecer tu cuerpo en adoración aún mientras descansas. Y la posición que eliges para dormir puede ser una expresión de sabiduría o de descuido espiritual, porque si el sabio se inclina a la derecha, como dice Eclesiastés, tal vez sea momento de preguntarnos hacia dónde se inclina nuestra vida cada noche y qué estamos proclamando sin palabras mientras dormimos. No basta con cerrar los ojos y caer en el sueño. Hay algo más que pocos perciben, pero que marca una diferencia radical en la vida espiritual de un creyente: la atmósfera que nos rodea mientras duerme, porque el descanso no ocurre en el vacío, ocurre en un espacio cargado de presencias, memorias, intenciones y sobre todo autoridad espiritual. El lugar donde duermes puede ser un territorio sagrado o una zona vulnerable, y la postura en la que lo haces no solo refleja tu descanso físico, sino también tu alineación espiritual. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Éxodo 3. Este momento no ocurrió en un templo, ni en un monte sagrado, ni en un altar construido por manos humanas. Era un lugar común hasta que la presencia de Dios lo invadió. Eso cambió todo. De pronto lo ordinario se volvió sagrado, lo cotidiano se convirtió en altar, y la primera instrucción que recibió Moisés fue sobre cómo debería posesionarse físicamente en ese lugar. ¿Te das cuenta? Lo mismo ocurre en tu habitación, no importa si es grande o pequeña, lujosa o sencilla. Si allí habita la presencia de Dios, ese lugar es santo. Pero también es cierto que si allí hay objetos, prácticas o hábitos que abren puertas al enemigo, el ambiente se contamina. La atmósfera espiritual no es neutra. Se construye, se alimenta, se activa o se pervierte. Tu postura al dormir, tu dirección, tu disposición, tu entrega, influye directamente en esa atmósfera, porque el cuerpo no es ajeno al espíritu. La forma en que reposas no es indiferente. Así como Moisés tuvo que quitarse las sandalias para entrar en la dimensión divina, tú también necesitas tomar decisiones físicas que reflejen honra, reverencia y autoridad espiritual, incluso al descansar. Hay personas que no logran descansar profundamente, no porque estén enfermos o estresadas, sino porque el ambiente donde duermen está cargado con lo incorrecto. Películas oscuras reproducidas horas antes, palabras negativas liberadas en ese espacio, objetos sin consagrar o simplemente una dirección corporal contraria a lo que espiritualmente representa la cobertura de Dios. Todo eso importa. Cuando te acuestas sin discernimiento, tu habitación puede convertirse en un territorio sin vigilancia. Pero cuando entiendes que estás durmiendo en un espacio que puede ser santificado, todo cambia. La atmósfera se vuelve aliada. El descanso se convierte en una extensión de tu adoración. Y la presencia del Espíritu Santo no solo te visita, sino que permanece.
No es superstición, es orden espiritual. Así como Dios le exigió a Moisés una postura específica en un lugar común, también te llama a ti a reconocer que incluso tu cama puede ser tierra santa. Sí, su presencia está allí. Esa presencia no se manifiesta automáticamente, se atrae, se honra, se cuida. Y cada noche cuando apagas la luz y te entregas al sueño, estás activando algo. Estás eligiendo con qué atmósfera vas a convivir durante las próximas horas. Porque mientras duermes, tu cuerpo descansa, pero tu espíritu permanece despierto. Lo que lo rodea tiene poder. Hoy es el día para examinar el lugar donde descansas, para evaluar si tu cuerpo es un espacio de presencia o de perturbación, para alinear no solo tu alma, sino también tu cuerpo y tu ambiente, con la santidad que Dios espera, porque si el lugar donde duermes es tierra santa, entonces tu descanso también debe ser sagrado. Hay una razón por la cual muchos sienten que las noches son más pesadas que los días, porque los pensamientos oscuros, las ansiedades, los temores más profundos y los sueños más inquietantes suelen presentarse precisamente cuando el cuerpo cae en reposo. No es casualidad, es estrategia, porque el enemigo conoce los tiempos y sabe que las horas del descanso son una ventana privilegiada para lanzar sus ataques más sutiles y más destructivos. El Salmo 91 nos da una clave para entender esta dimensión. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Salmos 91, 5, 6. El texto no menciona la noche como un simple momento cronológico, sino como una fase de exposición espiritual. Terror nocturno es una expresión fuerte. No habla de un susto cualquiera, habla de ataques reales, silenciosos que llegan mientras el cuerpo descansa. Pero el alma permanece vulnerable. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando el cuerpo se rinde al sueño, la mente se desconecta de sus filtros racionales. El espíritu queda más expuesto, más receptivo. Es el momento en que el enemigo intenta infiltrar pensamientos, imágenes, confusiones y sentimientos de angustia y opresión. Muchos no entienden por qué despiertan con tristeza, con ansiedad o con culpa o con miedo, cuando nada aparentemente ocurrió durante la noche, pero en realidad hubo una batalla y muchas veces la forma en que dormimos define si esa batalla se gana o se pierde. El enemigo opera en la oscuridad, no necesita tocar tu cuerpo. Basta con alterar tu atmósfera, distorsionar tus pensamientos, sembrar imágenes en tus sueños o presionar tu espíritu con mentiras sutiles. Aquí entra un punto crucial. La dirección en la que duermes, la postura en la que adopta tu cuerpo, también puede fortalecer o debilitar tu defensa espiritual. Dormir del lado equivocado, no solo físicamente sino espiritualmente, es una señal de falta de alineación. Es como bajar las armas en medio de la guerra. Es colocarte en una posición de pasividad cuando lo que necesitas es cobertura, porque el cuerpo, como ya dijimos, no es indiferente a lo espiritual. Y si hay un simbolismo bíblico en el lado derecho como en lugar de bendición, entonces inclinarse hacia el lado contrario no puede ser tratado como algo inocente. Muchos ataques nocturnos se intensifican precisamente por la falta de orden espiritual. Oraciones descuidadas, atmósferas contaminadas, pecados no confesados, pero también proposiciones físicas que lejos de proteger exponen. Dormir con temor, con ansiedad, en desorden o con una postura que representa confusión o rendición es abrir grietas en tu defensa, pero no tiene por qué seguir siendo así. Dios ha dejado promesas para quienes descansan bajo su sombra. El Salmo 91 no solo denuncia el terror nocturno, también proclama que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay protección disponible, hay defensa activa, pero requiere conciencia, obediencia y alineación. Cada noche, cuando apagas la luz y entregas tu cuerpo al descanso, pregúntate, ¿desde qué lado me estoy rindiendo? ¿Estoy entrando en reposo cubierta por la presencia de Dios o expuesto al ataque del enemigo? Porque mientras duermes hay un mundo espiritual que no descansa. Y si tú no te posicionas correctamente, alguien más tomará el control de tu atmósfera. No lo permitas. Alinea tu descanso con el reino y despertarás en victoria. No todas las noches están marcadas por silencio. Hay momentos en que mientras el cuerpo descansa, el cielo decide hablar. Dios no se limita al templo ni a la oración del día.
Él puede manifestarse en el momento más inesperado cuando tu alma se despega de la actividad externa y entra en el reposo profundo del sueño. Aquí hay un misterio que muchos no comprenden. Dios no solo habla mientras duermes, también observa cómo duermes. En ese detalle, a veces imperceptible, se define si su voz llega clara o queda bloqueada. El libro de Job nos revela una dimensión poderosa de esto. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. Job 33, 14, 18. Esta no es solo una poética descripción de un sueño, es una advertencia. Es durante la noche en la quietud de la habitación que Dios intenta muchas veces hablarte de forma profunda, directa y clara. Revela secretos, corrige caminos, previene tragedias, dirige decisiones, pero la Escritura también dice que muchas veces el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, no hay sensibilidad o simplemente porque el cuerpo y el espíritu no están posicionados para recibir. Así como un profeta afina su oído para escuchar a Dios durante el día, tú también necesitas alinear tu descanso para que tus noches sean un canal abierto al espíritu, porque si el lugar está contaminado, si el corazón está endurecido o si el cuerpo está en una postura que representa desconexión espiritual, la señal se distorsiona. Dios habla, pero no se percibe. Él revela, pero el alma no capta. Al despertar solo quedan fragmentos confusos, visiones turbias o el silencio absoluto. Hay personas que están clamando por dirección, por respuesta, por señales, y Dios ya ha intentado hablarles en sueño una y otra vez, pero su posición espiritual y física durante el descanso ha bloqueado el canal, porque no basta con desear escuchar a Dios. Es necesario preparar el ambiente, santificar el cuerpo y entregarse al sueño con el corazón en humildad y rendición. No olvides que muchos de los grandes momentos de la Biblia ocurrieron en sueños. José recibió instrucciones divinas. Daniel tuvo visiones proféticas. Jacob vio una escalera al cielo. Pero todos ellos tenían algo en común. Sus vidas estaban consagradas, su espíritu estaba despierto, su disposición era de obediencia. Eso marcó la diferencia. ¿Y tú qué estás recibiendo mientras duermes? ¿Son solo imágenes aleatorias, sueños cargados de ansiedad, o estás recibiendo códigos celestiales que transforman tu caminar? Tal vez no se trata de si Dios quiere hablarte, sino de si estás en la posición correcta para oír, y esa posición comienza en el corazón, pero también se expresa en el cuerpo. Porque mientras muchos duermen por rutina, los que conocen este secreto duermen como profetas. Ellos no solo descansan, ellos esperan. Esperan que el cielo les susurre lo que otros jamás oirán. Esperan que Dios los despierte con propósito. Esperan que incluso dormidos el Espíritu Santo siga obrando. Así de que hoy puedes decidir, ¿seguirás durmiendo como antes o transformarás tu descanso en una plataforma de revelación divina? Hay algo en la manera en que Jesús dormía que desafía toda lógica humana. En una de las escenas más impactantes del Evangelio, mientras el mar se levantaba con furia y los discípulos gritaban llenos de miedo, Jesús dormía. No estaba distraído ni inconsciente del peligro, estaba en paz. Su descanso no era una evasión, era una declaración de fe absoluta. Dormir así en medio de la tormenta no es debilidad, es confianza total en la soberanía del Padre. El pasaje de Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta pregunta refleja la desesperación humana ante la aparente ausencia divina. Pero Jesús no se había alejado. Él estaba allí descansando en la seguridad de que nada podía ocurrir fuera del plan del Padre. Mientras los discípulos eran movidos por el temor, él permanecía firme en la fe. Este momento no es solo una historia conmovedora, es una enseñanza profunda sobre cómo debe dormir los hijos de Dios. Porque muchos van a la cama con el cuerpo atado, pero con el alma inquieta.
no descansan, sobreviven la noche, el miedo los rodea, la ansiedad nos consume. El enemigo aprovecha ese ambiente porque donde hay temor hay vulnerabilidad espiritual. Donde hay fe hay cobertura. Jesús no durmió porque ignoraba el peligro, durmió porque conocía al Padre. Sabía que su vida no estaba en manos del viento ni del mar, sino en las manos del Padre. Tú puedes cerrar los ojos cada noche, no de la preocupación, sino desde la certeza de que aquel que guarda no duerme ni reposa. Mientras tú duermes, Dios pelea por ti. Dormir como Jesús es un acto de guerra espiritual. Es decirle al enemigo, no tienes poder sobre mí. Es declarar, yo confío incluso cuando no veo. Es posicionarse no desde la angustia, sino desde la certeza. Porque el descanso físico puede recargar tus fuerzas, pero el descanso espiritual renueva tu fe, sana tus emociones y repara tus pensamientos. Ahora bien, esto no sucede automáticamente. Dormir en fe requiere una mente alineada con la verdad, un corazón que ha soltado el control y un espíritu que ha decidido confiar más allá de las circunstancias. Es posible estar en medio de tormentas externas y tener calma interna, pero también es posible estar en una cama cómoda y vivir una tormenta interna cada noche. La diferencia no está en el entorno, sino en la postura del corazón. Si Jesús pudo descansar en medio del caos, tú también puedes, pero para eso necesitas identificar qué está gobernando tu descanso, la fe o el miedo, el Espíritu de Dios o tus propios pensamientos desordenados, porque cada noche es una oportunidad para rendirlo todo y declararlo como Jesús. Mi alma descansa porque mi Padre no ha dejado de estar en control. Quizás hoy debas hacer un alto y preguntarte, ¿estás durmiendo como los discípulos llenos de temor o como Jesús confiado en el poder y la protección del Padre? Porque esa diferencia no solo se nota en el descanso, se nota en la vida. Quien aprende a dormir en fe, aprende a vivir en paz. El mundo moderno está lleno de voces. Algunas vienen de la razón, otras de la fe. Algunas desde la experiencia científica, otras de la revelación espiritual. Muchas veces, estas voces parecen contradecirse. Uno de esos casos que pocos han considerado con la seriedad que merece es este. La ciencia médica recomienda dormir del lado izquierdo, pero la palabra de Dios otorga al lado derecho un peso espiritual profundo. ¿Qué hacer cuando ambas realidades se enfrentan? Los médicos hablan con datos, afirman que dormir del lado izquierdo mejora la digestión, favorece el funcionamiento del corazón, ayuda al drenaje linfático y hasta puede reducir el reflujo ácido. Es cierto, hay estudios clínicos, investigaciones fisiológicas y testimonios de pacientes que confirman estos beneficios. En términos biológicos, el lado izquierdo puede ofrecer ciertas ventajas. Pero aquí es donde entra una pregunta más profunda. ¿Es lo fisiológico suficiente para decidir lo espiritual? Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esta advertencia no es un rechazo a la sabiduría humana, es un recordatorio de que la sabiduría de Dios está por encima de la lógica del hombre, porque no todo lo que parece bueno a los ojos humanos lo es a los ojos del Espíritu Santo. El hecho de que algo funcione en el cuerpo no significa que esté alineado con los principios eternos del reino. Recordemos lo dicho antes en la Biblia. El lado derecho representa bendición, honra, favor divino. Es a la derecha donde Jesús se sienta junto al Padre. Es a la derecha donde serán colocadas las ovejas en el juicio final. Es a la derecha donde fluye el río de vida desde el templo. ¿Y qué representa a la izquierda? Exclusión, juicio, separación. Esto no es superstición, es simbolismo espiritual. Aunque no afecte al sistema digestivo, sí afecta al alma si ignoramos lo que Dios dice. Entonces surge una tensión legítima. ¿Debería un creyente ignorar la medicina y dormir solo del lado derecho? No necesariamente. Dios nos dio inteligencia y la ciencia puede ser una bendición cuando está al servicio de su voluntad. Pero cuando una práctica médica entra en conflicto con un principio espiritual, debemos tomar una decisión basada en el temor del Señor, no en la comodidad del cuerpo. La clave está en la dependencia. ¿A quién le estás dando la autoridad sobre tu descanso? ¿Al médico o al Espíritu Santo? ¿A las estadísticas o a la palabra viva de Dios?
porque hay algo más importante que una buena digestión, un alma en paz, un espíritu alineado, un descanso sellado por la presencia divina. No se trata de rechazar la ciencia, sino de discernir quién tiene la última palabra, porque aunque dormir del lado izquierdo pueda aliviar ciertas dolencias, también podría estar posicionándote simbólicamente en una dirección contraria al diseño espiritual de Dios. Si tu cuerpo es templo del espíritu, entonces hasta la forma en que duermes debe estar sujeta a su dirección. Tal vez para algunos esto parezca radical, pero en el reino de Dios los detalles importan. Quien honra los detalles accede a dimensiones que otros no comprenden. Por eso hoy no se trata solo de medicina, se trata de autoridad espiritual, se trata de preguntarte cada noche si estás descansando desde la lógica o desde la fe. Y esa decisión marcará no solo cómo duerme tu cuerpo, sino cómo se despierta tu alma. A los ojos del mundo, muchas decisiones parecen irrazonables. Hay caminos que se ven rectos, elecciones que parecen seguras y prácticas que tienen el respaldo de expertos, estadísticas y ciencias. Entonces, por eso tenemos nosotros que tener en cuenta que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues no queda más que obedecer lo que la Biblia nos está diciendo. No nos queda más que obedecer, porque si somos templo del Espíritu Santo, pues entonces tenemos nosotros la obligación de cuidar nuestro cuerpo para que no tengamos acceso, para que el enemigo no tenga acceso a nuestro templo, a nuestro cuerpo. Si llegaste hasta el final de este estudio y crees que este estudio tocó tu corazón, compártelo. Para otras personas, este estudio también será de bendición como lo fue para el tuyo. Que Dios te bendiga.